Si han seguido mi canal por algún tiempo, ya saben que soy completamente enemiga de las frases tipo los químicos te hacen daño. O sea, algunos químicos somos mala onda, pero no todos. O frases tipo consume solo cosas naturales, como si en la naturaleza no existieran sustancias químicas. Todo lo que ves, hueles, comes y bebes es una sustancia química, sí o sí. Pero esta vez sí te voy a platicar de una sustancia química en particular, presente en nuestra vida diaria y de la que sí hay que cuidarse. Está presente en la tinta de los recibos térmicos de compra, esos que te dan y debes cuidar por si falla tu electrodoméstico recién comprado y que se borran solos aunque los guardes. Está presente en los recipientes tipo topper, como esos que te prestó tu mamá y todavía no le devuelves, y que te llevas al trabajo para calentar en el microondas para que se caliente el recipiente mientras tu comida sigue fría. Está presente en el recubrimiento interior de las latas de metal con la idea de proteger el alimento o bebida de la corrosión metálica. Está presente también en los biberones de bebé, justamente porque esta sustancia, el bisfenol A, le confiere dureza a los policarbonatos y el objetivo es que, siendo una superficie dura, sea más resistente a la contaminación por bacterias. Y antes de que le cambies al video porque no quieres escuchar otra historia de terror, te adelanto que antes de despedirme hoy te voy a dar recomendaciones prácticas que puedes seguir para reducir tu exposición a este material. Pero claro que antes, primero tengo que explicarte por qué hay que cuidarse del bisfenol A. Algunos de los recipientes, pero no todos, que utilizamos para transportar nuestro alimento o bebida contienen bisfenol A o BPA para abreviar. Y el calor contribuye a que se desprenda del recipiente de plástico y pueda contaminar el alimento, sólido o líquido. Algunos investigadores experimentaron con contenedores de policarbonato con agua a temperatura ambiente, manteniendo los recipientes en agitación, tratando así de imitar el movimiento que tendría de manera natural una botella que andas cargando por la vida por una semana, y encontraron que la migración del químico iba del 0.2 al 0.79 nanogramos por hora. Pero a aumentar la temperatura del agua a cerca de los 100 grados centígrados, aumentaba 55 veces la velocidad de migración. Por si te lo estás preguntando, sí. Entre más días pasa el agua en la botella, mayor es la concentración encontrada de BPA también. Recuerda que todo lo que menciono en este canal lo leí en algún lado y coloco mis referencias en la descripción del video, por lo que tú mismo puedes analizar la información. El BPA ha sido estudiado desde hace varios años ya, y ahora sabemos que en el cuerpo humano imita el comportamiento de los estrógenos, que son hormonas muy importantes, necesarias y responsables de mecanismos biológicos, tanto en hombres como en mujeres, y puede llegar a alterar la función reproductora. El BPA no se comporta como un tóxico tradicional, y me refiero a que típicamente en los tóxicos, entre más alta es la concentración, mayor efecto. Pero en el caso del BPA, parece que esta sustancia es capaz de tener efectos en el organismo a una concentraciones muy bajas, por orden de las partes por millón. Y esto es precisamente porque se parece a una hormona. El efecto de este compuesto puede darse semanas, meses y hasta años después de estar expuestos al mismo. De nuevo, ¿cómo es esto? Pues porque las hormonas programan órganos reproductores para funcionar de tal o cual manera en la vida adulta. Así que el BPA puede programar una función inadecuada de los órganos reproductores que puede implicar que en el futuro se enfermen. En experimentos realizados en animales expuestos al BPA, por ejemplo algunos que se hacen con algunas ratitas, han encontrado que provoca fallas en la implantación del embrión en el útero. En humanos se le ha asociado con el desarrollo del síndrome de ovario poliquístico. En la mama y la próstata se le asocia con lesiones precancerosas. Se han encontrado también en experimentos con humanos que el BPA se puede encontrar en la sangre, orina, líquido amniótico y leche materna, lo cual indica que en una mujer embarazada puede llegar a atravesar la barrera placentaria y pasar al feto de la mujer expuesta. Esta exposición se considera particularmente relevante en la parte final del embarazo cuando se desarrollan aspectos funcionales del cerebro.
Esta última suposición se basa en experimentos realizados con ratas, en los que se encontró justamente que la exposición en la parte final o tardía del embarazo se asociaba con el desarrollo de comportamientos ansiosos en las crías. Y entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? La información es nuestra mejor protección, porque no todos los plásticos en el mercado o todos los contenedores tipo topper contienen BPA. Así que antes de que salgas a tirar la muy preciada colección de tu madre, aprende a identificar por el triángulo de reciclaje qué material es el que tienes a la mano. Te recuerdo que incluí todas las clasificaciones en un video en el que hablé sobre los problemas de los microplásticos en el océano y también en nuestra dieta. En un resumen muy rápido, el PET no contiene BPA y lo identificas por el símbolo con el número 1. Tampoco lo contienen los plásticos con los números 2 y 5. Donde tienes que tener especialmente cuidado son los plásticos señalizados con un número 7. En caso de duda, no combines calor, plástico y alimentos. No calientes tus alimentos en un recipiente que quizás sea un policarbonato. Puedes vaciar tus alimentos en envases cerámicos o de vidrio. Si crees que un contenedor que tienes y usas para alimentos tiene BPA, no lo hiervas, no lo metas al lavaplatos y no lo calientes en el microondas. Hay muchos envases libres de BPA y de un tiempo para acá en el mercado se presume dicha característica con etiquetas tipo BPA Free. En varios países inclusive ya está prohibido hacer biberones con este material. Reduce la cantidad de alimentos y bebidas que consumes y vienen enlatados. Si eres cajero de una tienda que emite recibos térmicos, puedes utilizar guantes para reducir así tu exposición al BPA. Si compras alimentos y te dan un recibo de este tipo, no lo tengas en contacto con el alimento y no lo guardes por mucho tiempo. En Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una orientación al customer service donde el cliente siempre tiene la razón, ya ni siquiera es usual que te impriman un recibo. Si quieres te lo mandan por correo y mucha gente ya ni siquiera lo pide. También debo aclarar que un análisis a este tipo de papel muestra que hay variaciones según el país de origen. Un recibo francés, al menos de los que revisaron en esta investigación que cito, contiene menos BPA que uno de España o de Brasil. El BPA también está presente en las resinas epóxicas, algunas de las cuales pueden utilizarse en procesos odontológicos, pero en este contexto parece que las buenas prácticas y protocolos de trabajo son más importantes que otra cosa. Así que, como ya te lo había dicho en un video anterior, cuida tu dentadura y selecciona a un buen dentista. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y darle clic a la campanita para que se te avise cuando haya más contenido en este canal. Te invito también a que conozcas mi segundo canal, El Aula de Cintia Reyes, donde explico conceptos orientados a ingeniería química. Hasta pronto.